Hola, en este vídeo te voy a hablar de por qué nos cuesta tanto cambiar, de eso que llamamos fuerza de voluntad que a veces no está con nosotros. Te voy a dar algunas claves para que esa fuerza de voluntad sí que te acompañe en esos momentos en el que cambiar algo te beneficia. Espero que disfrutes de esta entrevista. Te noto esta mañana un poco así, como Sí, perezoso, ¿no? sí, estoy un poquito alicaído, estoy como, no sé, no tengo muchas ganas de muchas cosas, sí. Pues eso hay que cambiarlo, o por lo menos, pero que cuesta, ¿Tendrá ¿eh? solución? Madre ¿Tendrá mía. solución? Pues no ¿Tendrá lo solución sé. eso? José Miguel Sánchez, ¿tiene solución? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Hola. A ver, todos pasamos por momentos, como dice Agustín, alicaídos o perezosos en diferentes situaciones de nuestra vida y en el día a día. Bueno, es muy habitual, pero casi siempre nos aleja de nuestros objetivos, con lo cual yo siempre voy a invitar a las personas a que creen esa fuerza de voluntad que todos tenemos y esa fuerza mental para al final conseguir tus objetivos, incluso en esos días donde te apetece un poquito menos, porque estás algo alicaído, como decíais. Mm. Ujú. Porque ¿Y de dónde se saca? eso, Vamos a ver, justo. ¿a qué recurres? ¿Te acuerdas de un profesor que tuviste, de una película, de un libro? No sé. Pues mira, lo has dicho muy bien, se saca. La fuerza de voluntad o la fuerza mental, el mindset, si lo traducimos desde el inglés, se saca de dentro, tiene que ver con nuestra motivación, tiene que ver con tener claros nuestros objetivos, con recordárnoslos. Pues por ejemplo, esta mañana a mí no me apetecía salir a correr como hago muchas mañanas y he empezado a decirme con pensamientos, con un diálogo interno, ¿para qué salgo a correr? Para sentirme bien, para estar más saludable, para estar en forma. Con lo cual, al final, te recuerdas los objetivos que te has planteado. Hacer ejercicio o tener objetivos de otro tipo, tener buenos hábitos, al final siempre te beneficia, con lo cual es recordar eso. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a mantener en un estado de confort, de comodidad, que en el corto plazo es muy bueno porque nos evita riesgos, se está mucho mejor en la cama y en el sofá que en un gimnasio, que haciendo deporte, por ejemplo, nos evita riesgos, pero nos aleja de nuestra mejor versión y en el medio y largo plazo nos puede generar problemas de salud. Con lo cual se genera esa fuerza o sale de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, cómo nos motivamos. Y la mejor manera de motivarnos es la acción. Es decir, cuando estás en la cama y no te apetece, cuando estás en el sofá y no te apetece, levántate. Levántate y empieza a andar y ponte la ropa o coge la bolsa del gimnasio, lo que sea que vayas a hacer, o coge el ordenador si tienes que trabajar, levántate y ponte en marcha. Ujú. Pensamientos, emociones y acciones, esas tres. Anda que no estaba yo viendo la tele en el sofá a veces y he dicho, ahí tengo que ir a poner la lavadora. Y es, bueno, Pero dentro de mañana. 5 minutos, venga, en 5 minutos me levanto. Y pasan los 5 y venga, no, venga, pero que sí, que en 5 minutos me levanto. Ahí estoy luchando, ahí estoy encontrando mi fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Lo que pasa, Lidia, que fíjate, ahí el objetivo de poner la lavadora no es tan bello y tan Claro, bonito eso a sí. priori como salir a hacer Bueno, que te deporte huela o bien ir la al ropa. gimnasio. Eso es, entonces tienes que buscar el para qué. ¿Para qué pongo la lavadora? Pues para tener la ropa bien, que huela bien, para luego tenerla e ir a tal sitio, a la fiesta que voy a ir, a hacer la entrevista con ese personaje que vas a hacer la entrevista. El para qué, siempre busca el para qué, aunque a priori no lo veas. Yo me acuerdo, cuando acabé la carrera, trabajaba en Nestlé empaquetando chocolates con mis 5 años de carrera y un año de doctorado. Y yo decía, ¿cuál es la razón de estar aquí? Bueno, estaba en Inglaterra, estaba aprendiendo inglés y eso fue el objetivo intermedio para luego, bueno, pues haber trabajado en muchas empresas americanas y dar clases en inglés habitualmente. Todos los años doy unas 90 clases en inglés a personas de diferentes partes del mundo. Entonces, en ese momento, empaquetar chocolates en Nestlé en Inglaterra no tenía mucho sentido, pero estaba aprendiendo inglés para otro objetivo mayor que era, bueno, pues dedicarme a lo que quería dedicarme. Poner la lavadora no parece un objetivo, pero tener la ropa limpia, lucirla cuando tienes esa entrevista, cuando tienes ese evento,
es el para qué que tienes que encontrar. Siempre hay un para qué en cada una de las cosas que hacemos y lo que tenemos que hacer es encontrarlo. Entonces, esa fuerza de voluntad, ese estado mental, bueno, pues se va a generar y se va a fortalecer. Yo reconozco que sí, que por las mañanas yo no tengo ningún tipo de pereza, pero hay momentos en los que me pega el bajón y ese bajón yo lo combato justamente como dice José Miguel. Digo, ahora, 1, 2, 3 y me pongo en pie. De verdad, de forma automática. Una vez que ya estoy de pie, hay alguna vez que he fallado y he vuelto a la cama. Pero generalmente el 90% no, ya inicio la andadura. Oye, si pasa alguna vez tampoco pasa nada, ¿no? Ahí va a ir, Lidia, muy bien. Haces muy bien, Agustín, ese levantarte, pero a veces hay que escuchar al cuerpo y a veces hay que decir, oye, ahora toca descansar. Y también no hacer nada puede ser beneficioso. El problema es cuando no hacer nada se convierte en una constante. Ese es el problema. Pero lo que dice Agustín, 90% me levanto y hay un 10% en que me lo permito y me lo regalo incluso, porque me beneficia. Claro que sí. Pues algo que podemos poner en práctica este verano, que fíjate, tenemos más tiempo libre y hay muchas personas que dicen, voy a dedicar el verano a no hacer nada, a estar tirado en el sofá. Oye, pues a lo mejor sí que hay que hacer cosas. Yo siempre soy de que en el verano es el mejor momento para construir hábitos. Hábitos que luego mantengas en septiembre y con suerte el resto de tus días. Claro. Hábitos beneficiosos, hábitos que te hacen más poderoso como ser humano. El verano es un buen momento, para mí es el mejor momento para conseguirlo, para emprenderlos. Podríamos cambiarlo de propósitos de año nuevo a los propósitos de verano que continúen, sí, ¿no? Después a lo largo de todos los meses. Absolutamente. Y tenemos más tiempo para hacerlo. Claro. Así es. Realmente en lo laboral es el año nuevo septiembre, ¿no? Porque siempre se acaban las temporadas y empezamos como una nueva vida, un nuevo ciclo, ¿no? Pues nada, José Miguel, nos ha encantado que nos des esos ánimos y yo me voy a poner en pie ya mismo. Eso. 1, 2, ya, arriba. Bueno, un rato, voy a esperar un rato. La verdad es que ya lo estáis. Gracias como siempre. Gracias. Como has podido escuchar en esta entrevista, tenemos claves para poder cambiar y para utilizar esa fuerza de voluntad. Si aún así te has quedado con alguna duda, al final de este vídeo encontrarás otros vídeos relacionados que te seguirán dando claves para conseguir esos cambios que te benefician. Gracias.